La presentación que yo voy a dar viene atada de esa mano que él menciona. Siempre nos planteamos como que el sorgo es un cultivo, llamémoslo de segunda, y uno lo que quiere mostrar que el sorgo puede ser una alternativa rentable hacia otros cultivos importantes como puede ser el maíz y el sorgo. Yo lo que voy a primero arrancar va a ser con los márgenes brutos, que es la parte económica. Acá lo que no vamos a analizar es la parte de lo que el sorgo aporta al sistema dentro de la sustentabilidad del sistema como cultivo importante en aporte de materia orgánica y calidad de rastrojo. Por eso vamos a hacer hincapié básicamente en lo que es el negocio. Es decir, y para eso, para hacerlo objetivo y no hacerlo subjetivo, la redundancia, ¿cómo se hizo? Se tomaron datos primeros de rendimiento del Ministerio de Agricultura y después datos de la bolsa de cereales para ver el manejo. Lo que voy a dar en detalle va a ser una zona en particular y al final voy a mostrar distintas zonas en los márgenes brutos para ver cómo se comparan. Lo primero que estamos viendo acá es un cuadro en donde se detalla el rendimiento promedio de las últimas 7 campañas que estaban publicadas del Ministerio de Agricultura para los departamentos de Salto, Chacabuco, Pergamino, Recifes y Rojas. Ahí estamos viendo que el maíz tiene un rendimiento promedio en estos departamentos de 8.400 kilos, casi 8.384, contra 6.234 de sorgo. ¿Por qué agarramos esta zona? Porque claramente esta es la zona núcleo maicera, es donde más rendimiento de diferencia tiene el maíz con el sorgo. Entonces, con más razón, hacemos hincapié en esta zona para mostrar qué pasa en las zonas donde más diferencia de rendimiento hay. Un dato que después también muestro, que es abajo, en los cuadros abajo, es la superficie sembrada de maíz contra sorgo. Ahí ven que en promedio son 76.000 hectáreas de maíz contra 5.000 de sorgo. Esto es lo que indica que el sorgo, el nivel de importancia que tiene, que no llega ni al 10% del maíz. Y también lo que no está puesto acá, que hay que mencionar, que seguramente esas 5.000 hectáreas de sorgo son puestas en ambientes de menor aptitud agrícola que la del maíz. Por otro lado, esta sería la parte de rendimiento. Se tomó, como mencioné al principio, los datos de las bolsas cereales que se llama RETA, que es el Reglamento de Tecnología Agrícola Aplicada, tomando los datos que yo tenía por lo menos disponibles el 2010-2011. Y obviamente, como estos departamentos ellos los tienen para distintas zonas, nosotros tomamos específicamente la zona 7, que es la zona donde están los 4 departamentos que estamos analizando acá. En este cuadro, ellos separan los cultivos maíz y sorgo por nivel de tecnología, alto, medio y bajo. Como ven, en estas zonas no hay niveles bajos. Hay nivel alto, 90% de maíz, que es lo que está arriba, y un 10% en medio, y en sorgo un 60 y 40. Lo que es importante para ver la diferencia a nivel de tecnología que aplican en un cultivo y otro, es que en rojo ustedes van a ver el que hay muy poco híbrido común, 7 y 20%, da un 9 ponderado. Esto campaña 2010-2011, es muy probable que eso haya bajado muchísimo. Nitrógeno, fíjense que el nivel alto está 71 con 42 en el medio, con un promedio ponderado de 68, que son, llevando con un equivalente, son 148 kilos de urea. Esos son los datos que yo voy tomando para ver los márgenes brutos. Y fósforo, lo mismo, que me da 95 kilos de fósforo. Y si miramos el sorgo nitrógeno tiene alto 46, medio 23, da un promedio de 37, y si lo llevamos a equivalente de urea da 80 kilos. Y en el fósforo da 70 kilos de diamónico. Esto ya por sí marca los 150 kilos de urea contra los 80 de urea, marca el nivel de tecnología que aplica en un cultivo otro, sumado a seguramente los ambientes que se le seleccionan. Y otro punto a tener en cuenta, que el nivel alto-medio, ¿cómo se pone? Se le pregunta a los asesores y los productores que se los consulta si hacen nivel alto o medio en cada cultivo. Y es importante destacar que el productor determina un nivel alto en sorgo aplicando 46 kilos de urea, de nitrógeno, cuando en maíz usa 42 kilos medio. Así que ya te habla que conceptualmente el productor o asesor está planteando que un nivel alto de sorgo no llega ni un medio de maíz. Que eso es algo que claramente es erróneo. Pero bueno, eso es el concepto que se tiene. Con estos datos, fíjese que también tenemos glifosato, 2,4-D, atracina. Con estos datos, más los rendimientos que mostré recientemente, hice el margen bruto para esta zona. Tomé la misma distancia de flete corto, 40 kilómetros, y 130 kilómetros de flete largo a Lima. Los dos están con los mismos gastos comerciales. Es decir, los dos tienen el mismo paritaria, el mismo flete corto, el mismo flete largo, no tienen gasto de secada.
Y fíjense que el maíz con 83 quintales, casi 84, está dando $89 por hectárea, mientras que el sorgo con 62 quintales está dando $150 por hectárea, a pesar de tener casi 22 quintales menos. Acá tomamos el mismo precio de venta, tomamos $12 por quintal para el maíz y $12 por quintal para el sorgo, y lo mismo gasto de comisión. Así que toda la parte de comercialización es exactamente igual. Lo único que varía son los rendimientos y los gastos fijos. Y fíjese que a pesar de esa diferencia tenemos $60 a favor. Ese rendimiento, dijimos, bueno, pero ese rendimiento puede ser mejorado tanto para maíz. Maíz siempre se hablan de 10.000 kilos en secano. Bueno, si hablamos de 10.000 kilos en secano, también es importante mencionar lo que podemos hacer en sorgo. En sorgo se puede tomar, nosotros tenemos datos de las últimas campañas en donde no estamos nunca por debajo de 8.000. Estos solamente son ensayos ya más a nivel nuestro. Pero fíjense que tenemos pico de 12.000 kilos. Obviamente que no vamos a hablar de 10.000 kilos de sorgo de maíz contra 10.000 kilos de sorgo, pero claramente nosotros consideramos que si en un ambiente un maíz rinde 10.000 kilos, en ese mismo ambiente de potencial, el sorgo mínimamente, con un manejo como hacemos nosotros en estos ensayos, va a obtener un productor 8.000 kilos. Esto lo que van a ver acá son gráficos de distintos años, de distintos materiales y distintas fechas. Pero fíjense que siempre están todos por arriba de 8.000 kilos. Entonces tomamos, por un lado, los 10.000 kilos de maíz, con una fertilización que se maneja más en la zona. Para obtener 10.000 kilos de maíz ya estamos hablando de 240 kilos de urea, 120 de amónico. Ya hablamos con maíces obviamente con tecnología y sin gasto de secada. Con un gasto de comercialización en la zona nuestra que es muy común, puesto en Rosario, con un flete corto de 30 kilómetros y flete largo de 175. El sorgo tomamos los 8.000 kilos, con una fertilización de 180 kilos de urea, que es exagerada para ese rendimiento. Nosotros podemos tener ese rendimiento con menos fertilización, pero pusimos 180 kilos, 90 de amónico, y ya las semillas tratadas con Concept Cruiser, que son productos de Syngenta, para lograr tener el cultivo limpio hasta cosecha. Esto ya puesto en la zona de Las Palmas, Lima, que son los convenios que tenemos nosotros, que después se voy a mencionar. Fíjese que aún con 10.000 kilos, esa mercadería puesta en Rosario son $97. Contra los 8.000 kilos, ¿no? 10.000 kilos de maíz son $97, contra 8.000 kilos de sorgo, que son $200. Esto está marcando que hay un potencial muy grande en comparación con el maíz en esta zona, que es la zona más importante para el maíz, y esto marca que hay un potencial y una alternativa. Ahora, dijimos, ¿por qué no hacernos la comparación con soja? Entonces hicimos el mismo análisis, la misma secuencia, de decir, bueno, el sorgo lo comparemos con soja, tomamos los mismos parámetros. Primero lo que hicimos fue agarrar el rendimiento promedio de las últimas 7 campañas. En esas últimas 7 campañas la soja rindió 3.394 kilos contra los 6.200 kilos del sorgo que mostraba anterior. Y obviamente la superficie en esos mismos departamentos de soja, fíjese, son 620.000 hectáreas contra solo 5.000 hectáreas de sorgo. Eso habla de la fragilidad del sistema, no ni hay que hablar del nivel de importancia de un cultivo en otro, pero sí un nivel de fragilidad de los sistemas entre 620.000 de soja contra solo 5.000 de sorgo. Usamos los datos de la bolsa de cereales, del RETA, para ver los insumos que utilizan en soja y en sorgo, y ahí es donde vemos que en sorgo se está utilizando en fósforo un promedio de 69 kilos de superfosfato triple, para hacerlo bien en un valor de un insumo que se utiliza. El fósforo promedio da 13,9 de fósforo por hectárea, y un montón de herbicidas que se están usando, insecticidas y fungicidas. Y el sorgo son los mismos datos que mostramos previamente en comparación con el maíz. Tomando esos dos datos y los casi 34 quintales de soja y el mismo gasto de comercialización, estamos viendo que la soja con 34 casi quintales está dando $215 por hectárea, contra el sorgo de 62 quintales de $173 por hectárea, con un flete corto de 20 kilómetros y un flete largo de 130. Acá la soja está puesta $215, bajó un poco más todavía la soja, y el sorgo con $12 el quintal o 120 la tonelada. Los mismos fletes, es decir, misma paritaria, mismo flete corto y flete largo. Fíjense que así todo, acá no hay tanta diferencia, estamos hablando de casi $40 de diferencia, entendiendo que la importancia que tiene un cultivo en otro. Y como uno vio que hay muchos usos de insecticidas, fungicidas, dije, bueno, pero volvamos a la misma comparación ya con 4.000 kilos de soja en secano, ¿sí? Acá tengan en cuenta que no hay gasto de secada ni en el sorgo ni en la soja. Entonces comparo los 4.000 kilos de soja contra los 8.000 kilos de sorgo,
con los mismos gastos de comercialización, 20 kilómetros flete corto, 130 flete largo, y fíjense que la soja me está dando $313 y el sorgo me está dando $240. Sigue siendo superior a la soja, pero no deja de ser importante ver que el sorgo puede ser un cultivo muy interesante y muy competitivo en una zona que es casi impensado pensar hacer sorgo y compararlo con la soja. Entonces, esto es un resumen de lo que podemos ver en la zona núcleo. Este mismo trabajo lo hicimos para todas las zonas del país y en todas las zonas más o menos se refleja lo mismo. Yo ahora voy a mostrar un cuadro con distintas zonas para usted entender el nivel de importancia que tiene si lo comparamos en zonas donde la diferencia de rendimiento no es tan grande y no tan marcada. Primero vamos a ver en el cuadro lo que vimos recién de la zona norte de Buenos Aires, de los distintos departamentos que están ahí, que son Arrecife, Salto, Pergamino, Chacabuco y Rojas. En verde están siempre los rendimientos que son positivos y en rojo los que son negativos. Fíjense que la soja da positivo, $232 puesto en Lima, 112 el maíz, el sorgo 170 para 130 kilómetros. Cuando ya no vamos a Rosario, 175, la soja pasa a ser $208 contra 54 de maíz y 127 del sorgo. Marca la importancia del flete y también marca la importancia, fíjese la comparación de siempre el sorgo está superando el maíz y obviamente inferior a la soja. Cuando nos vamos a otra zona, otra zona que es el sudeste Entre Ríos, que tenemos Tala, Gualeguay, Gualeguaychú y Uruguay, fíjense que en el primer caso, si tenemos que ir a Rosario, nos da negativo casi todos los cultivos. La soja, en este caso, da más negativo que el sorgo por el nivel de insumos que requiere. La cantidad de insumos para un rendimiento, fíjese, de 22 quintales, que es el rendimiento promedio de los últimos 7 años, da menos $46, contra el maíz de $175 negativo y el sorgo de $7 negativo. Si eso lo logramos llevar a Lima, con lo cual reducimos bastante flete, el maíz pasa a ser de $158 negativos y el sorgo de $10 positivos. Fíjense que el maíz y el sorgo en ese caso hay solo 500 kilos de diferencia y es muy por debajo de los rendimientos que se pueden obtener en la zona, con lo cual el manejo ahí que está haciendo es malo. Una zona nueva, el centro de Buenos Aires, esos son los departamentos que estamos viendo. De vuelta, el maíz, fíjense que está en rojo, da $106 negativos, el sorgo da $5 positivos, la soja 52, puesto Rosario, y si nos vamos a Lima, que es lo que nosotros venimos a ofrecer, el maíz pasa a menos $24, el sorgo 67 y la soja $84, con lo cual nos arrimamos muchísimo a comparación de la soja. Y por último, el oeste de Córdoba, que sería la zona, ya zona más alejada, de 352 kilómetros de los puertos, puesto en Rosario, hablamos $190 negativo para el maíz y $10 positivo para el sorgo. Acá a nivel de insumos generalmente se utiliza es un menor que en otras zonas, pero sí toda la diferencia es muy grande. Y la última zona de todas, que es la más alejada de todas, de la más alejada, es el norte de Santa Fe, y de vuelta lo mismo, maíz 145 y el sorgo $6 positivo. De ya que los márgenes son muy acotados y muy reducidos, pero lo importante de esto es mostrar que el sorgo hoy por hoy es un cultivo competitivo. Estos son los precios que hoy están disponibles. Después, en el próximo, lo que voy a mostrar es por qué consideramos que a la vez puede ser más potencial todavía el negocio de sorgo por el efecto China, que es lo que marcó Ricardo hoy. Pero claramente acá lo que mostramos, si bien son números y son muy duros, es que tomando datos objetivos de la Bolsa de Cereales y el Ministerio de Agricultura, y con esos rendimientos que son bajos, el sorgo es una alternativa muy competitiva a la soja y obviamente que superior al maíz.